El sensor MAF, o sensor de flujo másico, mide el caudal másico de aire que entra al motor. Esa información permite a la ECU calcular cuánta gasolina inyectar. En este video vamos a hablar del sensor MAF de película caliente, que es el más usado actualmente. Vamos a ver cómo funciona. El sensor suele estar ubicado justo después del filtro de aire y antes del cuerpo del acelerador. Esta malla reduce la turbulencia y hace que el aire pase de forma homogénea por el sensor. Esta pieza es el sensor MAF. El aire entra por este conducto para ser monitorizado electrónicamente. Más adelante veremos cómo lo hace. En muchos vehículos modernos, suele haber un sensor IAT o sensor de temperatura del aire, integrado en el sensor MAF. Toda esa información llega a la ECU. Con el caudal másico, la temperatura de admisión y otros sensores, la ECU calcula la mezcla ideal para ese momento y ordena a los inyectores la cantidad de combustible adecuada. Antes de ver cómo funciona por dentro, quiero hablarles de JLCMC. En jlcmc.com vas a encontrar componentes de movimiento lineal, transmisión mecánica y sistemas neumáticos, entre muchas otras soluciones para la automatización industrial. Además, ofrecen presupuestos automatizados y envíos el mismo día para productos en stock. Y como fabrican sus propios componentes, logran una combinación de fiabilidad y precio muy difícil de igualar. Si el catálogo estándar no encaja con tus necesidades, ofrecen especificaciones totalmente personalizables para adaptarse a tu proyecto. También ofrecen modelos 3D gratuitos de la mayoría de sus productos, como los que usamos en esta animación. ¿Aún no eres cliente? Accede al enlace de la descripción y obtén tu cupón de bienvenida de $70. Si buscas calidad y buen precio para tus piezas de mecatrónica, JLCMC es la solución. No te pierdas la oportunidad. Ahora sí, veamos cómo funciona el sensor MAF por dentro. Esta pieza de aquí es el elemento del sensor. No solo mide la masa del aire, sino también su dirección. Veámoslo más de cerca. En realidad, el sensor consta de 3 elementos que trabajan juntos. Este del centro es un calentador. Observa que tiene 2 circuitos conectados. Uno se encarga de suministrar corriente para mantener al calentador entre 150 y 180 grados Celsius. El otro mide la temperatura del calentador a través de su resistencia eléctrica, que varía según se calienta o se enfría. El circuito electrónico del sensor MAF se encarga de procesar toda esta información y ajustar continuamente la corriente para mantener el calentador en la temperatura predeterminada. Ahora, cuando el aire atraviesa el sensor, enfría el calentador. El circuito responde aumentando la corriente para que vuelva a su temperatura predeterminada. Cuanta más masa de aire pase por el sensor, más se enfría el calentador, y mayor será el voltaje necesario para compensar. A partir de ese control, el circuito electrónico genera una señal precisa que la ECU interpreta como flujo de masa de aire. Por último, hablemos de los 2 termistores adicionales. Trabajando juntos, pueden determinar la dirección del flujo de admisión, porque sí, el aire puede fluir en dirección contraria en circunstancias muy pequeñas. Este fenómeno, llamado reflujo, es normal en el motor, pero puede causar una pequeña turbulencia en la lectura del MAF. Conocer la dirección del flujo ayuda a que el sensor tenga una lectura más estable y precisa. El funcionamiento es sencillo. El circuito electrónico compara las temperaturas de estos 2 termistores y determina cuál devuelve un valor más elevado.
Como el calentador está en medio, la dirección del aire será desde el sensor que detecta aire más frío hacia el que detecta aire más caliente, es decir, el aire que ya pasó por el calentador. Finalmente, el circuito electrónico procesa la señal de estos tres sensores y entrega a la ECU una señal clara y precisa. Para resumir, el sensor MAF mide la masa de aire comparando cuánto se enfría su calentador. Y para conocer la dirección del flujo, utiliza la temperatura de los dos termistores. Ahora ya sabes cómo funciona el sensor MAF. Nos vemos en el próximo video.